Buenos días, señoras, señoritas, señores estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy, sábado 6 de marzo 2021. Bien, revisé las tareas de todos ustedes. Justamente había un espacio, sí, un espacio en donde decía desarrollo cognitivo, consultar otras fuentes de consulta. Sí, ahí solamente estaba un trabajo que había que hacer. Estaba ahí, hablaba sobre Guápulo, sí, y donde usted puede encontrar esa información para usted ampliar ese tema o poder discernir ese tema. No hay problema. Yo a propósito les hice esa actividad del libro para que usted más o menos imagine y vea cómo puede hacer usted para obtener nuevas formas o nuevas fuentes de información y de consulta, ¿sí? Bueno, por eso no hay problema. Más adelante vamos a tratar ese tema. El día de hoy nos corresponde tratar en literatura sobre la generación decapitada, ¿no es cierto? Los textos producidos especialmente en la literatura ecuatoriana referente al siglo XIX, y siglo XX. La literatura ecuatoriana del siglo XIX y siglo XX. Ya. Como habíamos visto, los textos ecuatorianos del siglo XX, ¿sí? Fueron producidos en el marco histórico cultural. Entre ellos tenemos los más sobresalientes en el siglo XX, que es la generación decapitada, ¿no es cierto? La literatura de la generación decapitada. La generación decapitada fue una agrupación literaria la generación decapitada, formada por 4 poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Fueron 2 poetas guayaquileños, entre ellos Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa y Camaño. Y 2 poetas quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro. También algunos historiadores de la literatura le consideran a Félix Valencia Bisuete, es un latacungueño, como precursor también del modernismo en el Ecuador. ¿Por qué se llaman los precursores del modernismo en el Ecuador? Porque estaban influenciados fuertemente por el modernismo hispanoamericano, latinoamericano de Rubén Darío y especialmente por el modernismo de Francia, ¿no es cierto? Que más adelante vamos a irle desarrollando este tema del modernismo. Bien, generalmente nosotros habíamos dicho que la generación decapitada eran 4 autores o 4 escritores, 4 literatos, ¿no es cierto? La generación decapitada. Pero ya poniéndose a analizar, poniéndose a estudiar, son 5. Son 5 miembros de la generación decapitada. Félix Valencia Bisuete, el atacungueño, también se le clasifica dentro de este grupo. Nosotros hemos tratado en las clases anteriores o hemos visto en temas anteriores solo 4 miembros de la generación decapitada. Pero en realidad, ya poniéndose a analizar la historia literaria del Ecuador del siglo XIX, finales del siglo XIX y el siglo XX, son 5 miembros de la generación decapitada, 5 miembros, ¿no es cierto? Con el atacungueño Félix Valencia Bisuete, ¿sí? Son los principales precursores del modernismo aquí en el Ecuador, de la literatura modernista en el Ecuador. Bien, estos 5 autores, escritores ecuatorianos, fueron grandemente influenciados por el movimiento modernista de Rubén Darío, por eso decimos son los precursores del modernismo en el Ecuador, ¿no es cierto? Fueron grandemente influenciados por el modernista Rubén Darío, ¿sí? Y la poesía simbolista francesa de finales del siglo XIX, ¿sí? Estos 5 autores ecuatorianos fueron grandemente influenciados por el modernista Rubén Darío. Y a Rubén Darío sabemos muy bien que Rubén Darío, el padre del modernismo hispanoamericano, fue influenciado grandemente por autores franceses del modernismo, ¿no es cierto? Como Baudelaire, Rimbaud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Además del modernismo, de ser impulsados por el modernismo de Rubén Darío, estos 5 autores ecuatorianos de la generación decapitada fueron también influenciados por la poesía simbolista francesa de finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Todos leyeron, todos estos autores, estos 5 miembros de la generación decapitada, todos leyeron en su lengua original a emblemáticos poetas franceses, ¿sí? Por eso
ellos leyeron en su lengua original a los poetas franceses, creadores del modernismo, tal como lo hizo Rubén Darío, y también fueron influenciados por Rubén Darío. Se les conoció como la generación decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron muy jóvenes, murieron a temprana edad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el guayaquileño Medardo Ángel Silva murió a los 21 años, Borja murió a los 20 años, ¿sí? Fierro murió a los 39 años, Novoa a los 38 años, y Valencia, el último, el atacungueño, murió a los 32 años. De estos 5 poetas, 3 se suicidaron, 3 se suicidaron, ¿sí? Entonces, por eso es que se llamó la generación decapitada, porque cortamente terminaron y culminaron con sus vidas. Por eso es la generación decapitada, ¿no es cierto? Estamos viendo que la mayoría de autores desde los 20 años ya comenzaron a suicidarse. Medardo Ángel Silva se suicidó, ¿sí? Borja se suicidó. Entonces, 3 de los 5, 3 de los 5, 3 de los 5 poetas de la generación decapitada se suicidaron, ¿sí? Hay que anotar que hay que destacar el hecho de que, aunque ellos se conocieron en vida, nunca se reunieron, nunca se reunieron, nunca se juntaron, sí, se, se, se formaron como una agrupación literaria. Sin embargo, que ellos se conocieron y se dedicaban poemas mutuamente, pero nunca se juntaron, se reunieron para propiamente formar una agrupación literaria y decir, sí, ellos son la generación decapitada. La generación decapitada les comenzaron más o menos a nombrar a partir de 1950, tomando en cuenta, analizando las características de cada uno de estos autores, ¿sí? Y cada una de lo que él hizo y de lo que terminaron su vida tempranamente, por eso le comenzaron les denominaron más bien la generación decapitada. El término generación decapitada, ¿no es cierto? Nació a mediados del siglo XX, allá por 1950 más o menos, cuando algunos periodistas, historiadores, estudiosos de la literatura ecuatoriana, ¿sí? Decidieron nombrarla al notar similitudes poéticas entre todos estos autores. Por ejemplo, en el libro del bien y del mal de Medardo Ángel Silva, este libro es una colección de bellos poemas. Por ejemplo, la poesía El alma en los labios, que Medardo Ángel Silva le escribió días antes de suicidarse, días antes de su muerte, estaba dedicada a Rosa Amada Villegas, ¿sí? Este tema se convirtió en un popular, eh, pasillo que fue interpretado por Julio Jaramillo y fue musicalizado por Francisco Paredes Herrera, ¿no es cierto? Dejando así en claro su estilo de poesía depresiva. Nosotros hemos escuchado El alma en los labios, ¿no es cierto?, de Medardo Ángel Silva, escrito por Medardo Ángel Silva. Fue musicalizado por Francisco Paredes, pero fue interpretado por Julio Jaramillo. Cuando se puede ver desde el inicio, ¿sí? Se puede ver desde el inicio los versos que tienen una poesía romántica, tan romántica que llega a la depresión. Dice, cuando de nuestro amor la llama apasionada contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Mira, y según los historiadores, dicen que Medardo Ángel Silva, justamente, eso fue uno de los motivos por lo que se suicidó, que terminó con su amada, ¿no es cierto? Con Rosa Amada Villegas, que se llamaba Amada, Rosa Amada Villegas, ¿sí? Entonces, parece que terminó con esta chica y eso fue lo que motivó para que Medardo Ángel Silva termine tempranamente con su vida a los 21 años. Entonces, tranquilamente podemos ver que este poema, El alma en los labios, que le dedicó a su amada, ¿no es cierto?, tiene un estilo de poesía depresiva, melancólica, llena de hermosos versos de amor extremis,
de amor extremis, extremadamente le sobresaltan al amor, tal vez sin querer a la muerte, tal vez sin querer a la muerte en forma de musa inspiradora. Así es. Ellos sin querer le ven a la muerte como una musa inspiradora. Y eso es una de las características propias de la generación decapitada, ¿no es cierto? Que le ven a la como musa inspiradora a la muerte. Por eso en algunos poemas, en algunos poemas de la generación decapitada, hablan de la muerte, hablan de la morgue, hablan del cementerio, entre otras cosas, ¿no es cierto? Hacen unos versos, unos similes, unas metáforas con la muerte, con el cementerio, con la morgue, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que le destaca a esta y le da características especiales a la generación decapitada, ¿sí? Los poemas de toda esta generación decapitada iban así, cargados de una extremis amor, ¿no es cierto? De forma extrema el amor. Por ejemplo, del atacungueño Félix Valencia, una cantidad de poemas de estos está inspirado especialmente en la muerte, ¿sí? Él en el poema habla ante un cementerio, me veré tendido en la morgue, entre otras cosas, ¿no? Estaré en la morgue, poemas escritos desde un punto de vista artístico y muy melancólico, que era lo que los autores querían transmitir con sus poemas, ¿no es cierto? De igual modo, el poema Para mí, tu recuerdo de Arturo Borja fue musicalizado como pasillo por el compositor Miguel Ángel Casares Viteri, pasando a ser interpretado por destacados vocalistas quiteños como Carlota Jaramillo y también como que después fue su esposo, Bolívar Ortiz, conocido como El Pollo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, imagínense eh, toda esta música que comenzó en esa época, ya estamos hablando de 1930 más o menos, ¿sí? Porque la generación decapitada vivió en las primeras décadas del siglo XX, estamos hablando de 1920 hasta 1930, hasta casi 1940, donde todos estos poemas de la generación decapitada fueron musicalizados. Por ejemplo, hay un poema de, sin ser poeta, ¿no? Bolívar, el Pollo Ortiz, le escribió una canción a Carlota Jaramillo por su diferencia de edad, ¿no es cierto? Carlota Jaramillo era, era menor que Bolívar Ortiz, el Pollo Ortiz, y le dedicó, por ejemplo, Sendas Distintas, que también interpreta Julio Jaramillo, y pues dice, qué distintos los dos, tu vida empieza, y yo ya voy por la mitad del día. Entonces, miren, imagínense, él sin ser de la generación decapitada, asumió esa cultura de amor, esa cultura de extremis, melancolía, sentimentalismo, y también escribían, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, las raíces mismas de este movimiento modernista ecuatoriano que marcó la generación decapitada, son el parnasianismo francés, ¿sí? El parnasianismo y el simbolismo francés. Pero, ¿qué es el parnasianismo y el simbolismo francés, no es cierto? ¿Qué fue el parnasianismo? El parnasianismo fue un movimiento literario, ¿sí? Específicamente en la poesía, que se caracterizaba por su interés en la forma, estructura y belleza del verso. Buscaba la objetividad, la supresión de la personalidad del autor, ¿sí? Se inspiraba en el imaginario de los poemas grecolatinos clásicos. Así es, el parnasianismo era un movimiento literario, ¿sí? Que se interesaba mucho en la forma, estructura y belleza del verso, ¿sí? Y se inspiraba mucho en los versos grecolatinos, en la poesía grecolatina, en el imaginario grecolatino. Sabemos que la poesía grecolatina generalmente estaba hecha a los dioses, ¿no es cierto?, a la belleza de los dioses, y no entraba el autor no entraba aquí. Es decir, la personalidad del autor era suprimida. ¿Suprimida por qué? Por los versos que realizaban especialmente hacia los dioses, hacia las bellezas, las ninfas grecolatinas. Entonces, la personalidad del autor estaba suprimida, se suprimía por eso, ¿no es cierto? Además, pregonaba la idea del parnasianismo, del arte por el arte. Este movimiento se originó en Francia,
en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, por allá, por 1850, más o menos ya se inició el parnasianismo, ¿no es cierto? Y se oponía al subjetivismo y a la carga sentimental del romanticismo que estaba en ese tiempo de moda en Europa, especialmente en Francia, el romanticismo, ¿no es cierto? Tenía mucha carga sentimental, se oponía el parnasianismo. Por eso es que tomaba como estructura, como forma, los versos grecolatinos, más o menos copiaba algo de las deidades mitológicas, de las deidades de dioses, de ninfas, entre otras cosas. Pero en sí era la búsqueda del arte por el arte. ¿Y por qué dicen la búsqueda del arte por el arte? La idea del arte por el arte se supone que el trabajo artístico y la obra de arte no deben tener una finalidad específica, ¿sí? Exterior a la admiración estética de la obra en sí. Esta falta de finalidad estética implica que la creación artística es un trabajo del artista como individuo, sin necesidad de estar sujeto a su contexto social, ni a una necesidad del mismo, ¿no es cierto? Práctica del mismo. Entonces, el arte por el arte supone el trabajo artístico y la obra de arte que tienen una finalidad específica, ¿sí? Y es la creación artística de un autor como individuo propio de una sociedad, pero no se toma en cuenta el contexto ni el entorno social sobre el cual se desarrolla ese literato, ese artista, ¿no es cierto? Simplemente toma el arte por el arte. Es decir, todo lo que crea el autor como individuo es un arte, libre de su contexto social, libre de su escenario sobre el cual creó esa obra. La base de esta perspectiva del arte por el arte se puede encontrar en la propuesta del filósofo alemán Kant, Immanuel Kant, ¿no es cierto? Allá por 1724 más o menos, que nació hasta y vivió hasta 1804 Kant, ¿sí? Kant nos habla sobre, Immanuel Kant nos habla sobre el juicio estético. En Kant, el arte está divorciado de toda representación y carece de significado. Esto se debe a que la contemplación estética es desinteresada y no posee una finalidad. Ese es el arte por el arte, ¿no es cierto? O sea, el arte es puro, es lo que crea el individuo en sí. Ya se diferencia, se distancia, se divorcia de lo que pensaban los versos grecolatinos, cuando decían las deidades, los dioses de la mitología, ¿no es cierto? Lo que decían que las ninfas, que eran seres extraordinarios, dotados de una belleza excepcional. No, aquí el arte por el arte, en cambio, es lo que el autor crea, como individuo, crea sobre la base, ¿sí?, de los sentimientos, distanciado, eso sí, de los escenarios sociales, políticos, económicos que se desarrollan, ¿no? Cabe mencionar también que esta postura del arte por el arte fue muy criticada por autores y pensadores soviéticos, especialmente los marxistas leninistas, que le veían como una forma de hacer poesía burguesa, de hacer poesía de los altos estratos económicos, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, ya que los soviéticos marxistas leninistas consideraban a la poesía como libre de toda ideología. En cambio, acá no, acá es igual, es libre de toda ideología, pero es creada por diferentes personas. Vuelvo y repito, sin tomar en cuenta su contexto social, su contexto económico, ¿sí? Su contexto de desarrollo económico, no toma en cuenta. Eso fue muy criticado por los poetas de ese entonces. Estamos hablando de los albores del siglo XX, ¿no es cierto? Las primeras décadas, 1920, 1930, especialmente cuando se dio la revolución bolchevique, allá por 1921, ¿sí? Entonces era criticado este movimiento, porque decían que era un movimiento que pertenecía a la burguesía, a los altos estratos económicos, a los... Bien, luego tenemos también que la generación decapitada fue influenciada por el simbolismo. ¿Qué es el simbolismo? El simbolismo es un movimiento literario que también se origina en Francia, también en la tercera ya parte del siglo XIX, ya al culminar casi el siglo XIX, allá por 1870, 1880 más o menos, ¿sí? Surge el simbolismo como una respuesta al naturalismo y al realismo.
Este movimiento se caracterizaba por considerar que la poesía no podía construirse de forma racional y que la palabra funcionaba como una vía para descubrir una realidad subyacente a la evidente. Es decir, este movimiento del simbolismo le considera a la poesía, ¿sí?, no como algo racional, sino como algo subjetivo, más bien, algo subjetivo, ¿sí? Por eso dice, como una vía para descubrir una vía subyacente a la vida evidente, ¿no es cierto? Por lo que hacía uso de símbolos, lenguaje metafórico, aquí entra ya el lenguaje metafórico, y figuras retóricas, ¿no es cierto?, como la sinestesia, en especial la sinestesia, que mezclaban las sensaciones y los sentidos. La sinestesia es el recurso literario que tiene para expresarle a usted las sensaciones a los sentidos, ¿no? Por ejemplo, cual negro brumor de la noche, mire, ya usted ya se imagina una noche muy oscura. Entonces, empleaban ya las figuras retóricas, que también se hablan como figuras literarias, ¿sí?, que vamos a ver más, que nosotros ya vimos el año anterior, las figuras retóricas o figuras literarias o tropos también, ¿no? La sinestesia, la metáfora misma en sí, que es, ¿sí?, la analogía, entre otras figuras literarias. Ya utilizamos las figuras literarias aquí en el simbolismo, ¿no es cierto? Para darle a la poesía una visión más bien subjetiva, que usted como lector tenga sus propios criterios de lo que está leyendo, ¿no es cierto? La metáfora, ¿sí?, metafórico, la analogía, la sinestesia, entre otras figuras literarias o entre otros tropos, ya se empleaba aquí en el simbolismo. Comienza a nacer ya en el simbolismo el empleo ya de estas figuras retóricas también que les llaman, ¿no es cierto? Figuras retóricas, figuras literarias o tropos, ya utilizamos especialmente para, para mezclar las sensaciones y los sentidos. Ese es el simbolismo. A diferencia del parnasianismo, el simbolismo, el interés del poeta en el simbolismo, ¿no?, el interés del poeta se enfoca en la musicalidad del poema. Así es, ya que utiliza ciertas figuras retóricas, ciertos tropos, se interesa mucho en la musicalidad del poema. No se preocupa mucho por la forma del verso. Más bien el verso, en este caso, es libre. Es un verso libre. El poema no tiene que ser bello en un sentido formal, como lo eran antes los poemas del romanticismo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que eran bien estructurados, estaban ahí correctamente formados, con unos versos que coincidían y una métrica correcta, perfecta. No, aquí en cambio no se preocupa mucho por la forma del verso. El poema no tiene que ser bello en un sentido formal, por lo que el poeta disfruta de mayor libertad al componer, ¿no es cierto?, el verso libre. De esta forma, el verso libre, ¿no es cierto?, el verso libre ya se impone como una métrica cuidada y formalizada presente en el parnasianismo, por ejemplo, en el continuo uso del soneto, de forma tal que el verso simbolista da una gran importancia a la musicalidad de la palabra. Además, el simbolismo se diferenciaba del parnasianismo por no dar tanta importancia a la estructura poética. Así es, no daba mucha importancia a la estructura poética. Era más libre, enfocándose más en el ritmo y la musicalidad de la palabra, ¿cierto? Así era, nosotros hemos definido las dos grandes escuelas, podemos decirle así, que influenciaron a la generación decapitada, el simbolismo y el parnasianismo. Ya leemos cada uno de ellos, ya le hemos explicado lo que es el simbolismo, lo que es el parnasianismo. Ambos se crearon en Francia, ¿no es cierto? Se crearon en Francia. El uno se creó a mediados, el parnasianismo se creó a mediados del siglo XIX, allá por 1850 más o menos, y el otro, el simbolismo, ya comienza a salir ya en las últimas décadas del siglo XIX. Estamos hablando de 1870, 1880, ¿no es cierto? El simbolismo. Se diferencian, sí, porque el simbolismo ya es una escritura libre, ya nace el verso libre, ya le dan mayor musicalidad al poema, ¿no es cierto? Ya no le da tanta importancia como en el simbolismo, a la estructura mismo en sí de la escritura de los poemas.
Estas dos grandes corrientes, el parnasianismo y el simbolismo, fueron los que influenciaron directamente en la generación decapitada, ¿no es cierto? Para que ellos ya puedan escribir versos estructurados musicalmente, versos que tenían una gran carga emocional, emotiva, ¿sí? A diferencia de los otros tipos de versos del parnasianismo, por ejemplo, que habla mucho sobre las deidades, es bastante influenciado por la poesía grecolatina, es decir, de Grecia y de Roma, donde las poesías, las odas, todo estaba formado o giraba en torno a las deidades, a los dioses, ¿sí? A los seres mitológicos. En cambio, acá no, acá ya es ah, en el, en la generación decapitada ya gira en torno a ciertas subjetividades, sí, como el amor, el odio, la venganza, el despecho, en sí a los sentimientos, pero ya con mayor musicalidad en los versos, ¿cierto? Con mayor belleza estética en los versos. Sin embargo, que los versos son más libres, ¿no es cierto? El verso es más libre, impone una métrica ya más formalizada, cuidada, en donde le da mayor musicalidad. Y por esto, miren, no por lo uno o por lo otro, los versos son más fáciles de interpretarlos como canción. Y de aquí nacen en gran cantidad, como lo habíamos dicho, de temas musicales, ¿no es cierto? La mayoría de pasillos, si usted se pone a observar, está escrito por grandes autores como la generación decapitada. Les invito, estudiantes, a que usted lea, estudie y compare que la gran cantidad de nuestra música ecuatoriana, que se caracteriza por ser triste, por ser melancólica, por ser sentimental, que dicen que el Ecuador es el único país donde se alegran con la música triste, entre otras cosas, el pasillo, ¿no? La mayoría de pasillos está interpretado está escrito más bien por autores porque fueron grandes poetas, como la generación decapitada, ¿sí? Con eso hemos culminado lo concerniente a lo que es la generación decapitada. Preguntas, dudas, a mi WhatsApp, por favor. Bien, hasta ahí lo que es la generación decapitada. Vamos a ver ahora el siguiente punto que estaba en el libro, estrategias cognitivas de comprensión, ¿no es cierto? Cómo consultar fuentes adicionales. Vamos a ver un poco de cómo es esto de la consultar fuentes adicionales, de la situación de que a nosotros nos está introduciendo, ¿no es cierto? ¿Qué es una estrategia cognitiva de comprensión? Utilizamos solo para consultar fuentes adicionales la estrategia cognitiva de comprensión, o también estas estrategias cognitivas de comprensión nos sirve para comprender, para consultar fuentes adicionales. Vamos a ver. Las estrategias cognitivas, ¿no es cierto?, de la mente, son las formas o maneras de organizar las acciones a realizar, usando las capacidades intelectuales propias de cada persona en función de las demandas de la tarea a realizar, ¿no es cierto? Eso es una estrategia cognitiva, usar las capacidades intelectuales propias, ¿sí?, para realizar una determinada tarea, para guiar los procesos de pensamiento, ¿sí? Para solucionar los problemas. Para eso me sirven las estrategias cognitivas de comprensión. Las estrategias cognitivas de comprensión son todas las capacidades intelectuales propias, ¿sí?, que me ayudan a cumplir una determinada tarea, guiando los procesos de pensamiento hacia la solución de ese problema, que es la tarea. Eso son las estrategias cognitivas. Según el psicólogo Derry Murphy, allá en 1986, la estrategia se refiere a un conjunto de actividades mentales que emplea el sujeto en una determinada situación de aprendizaje para facilitar la adquisición de ese conocimiento, ¿sí? Para el caso de consultar fuentes adicionales, las estrategias cognitivas son el conjunto de acciones organizadas que el individuo utiliza para la búsqueda de información, para procesar luego esta información, ¿sí? Además de comprender, recordar, transformar, retener y transferir esta información hacia nuevas situaciones. Dicho en otras palabras, las estrategias cognitivas
para buscar nuevas, las estrategias cognitivas, ¿no es cierto?, que me permiten, las estrategias cognitivas que a mí me permiten consultar fuentes adicionales, ¿sí? Son aquellas que me permiten procesar, primero, cómo buscar, dónde buscar, luego, cómo procesar esa información, luego, recordar esa información, transformar esa información hacia mis necesidades de búsqueda, ¿no es cierto? Retener esa información, hacer mi documento y transferir esa información a nuevas situaciones. En pocas palabras, lo que me está diciendo es que yo utilizo mi mente para buscar la información, seleccionar la información, ¿no es cierto?, ir formando un documento con esa información, recordar, transformar, retener y luego transferir esa información en mi trabajo académico ya realizado, ¿no es cierto? Eso es cómo nosotros debemos hacer para buscar nuevas fuentes de consulta y enriquecer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje se lleva a cabo en dos niveles, ¿no es cierto? El proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en dos niveles. El aprendizaje se lleva a cabo en dos niveles. El aprendizaje individual, ya que es personal, sucede de manera interna, en el yo, ¿sí? Ese aprendizaje personal es el que yo realizo cuando yo leo, cuando aplico técnicas de comprensión lectora. Es el aprendizaje personal que yo estoy teniendo, ¿no es cierto? Sí, sucede de manera interna. En mi mente se van formando los diferentes conflictos psicológicos, cognitivos, en donde yo tomo la información que me da el exterior, introduzco en mi mente, comparo con la información previa que tengo y eso va formando una nueva información que también se conoce como conocimiento significativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy haciendo un conocimiento significativo. El aprendizaje, ¿no es cierto?, se lleva a cabo individualmente, pero también hay un aprendizaje social. Este aprendizaje social ocurre dentro de un grupo de personas, por ejemplo, entre compañeros de clase, ¿sí? Es decir, que trabajan en un determinado entorno, ambiente. Puede ser en red, ahora que estamos a distancia, ¿no es cierto? Por medio de diferentes formas de comunicación, lógicamente. Por ejemplo, si nos juntamos en un Zoom, los compañeros de clase, y vamos a analizar, por ejemplo, estrategias cognitivas para buscar información, ya estamos haciendo un aprendizaje social, ¿sí? Cuando nos reuníamos en clase a hacer trabajos en grupo, es un trabajo, ¿no es cierto?, de grupo, pero en sí, ¿qué me genera eso? Un aprendizaje social, porque yo aprendo de mi compañero, de mi compañera aprende de mí, y así sucesivamente, todo es un entramado de conocimiento y un intercambio de actividades de conocimiento, aprendizaje social, ¿cierto? Por eso la educación es un proceso intencional de perfeccionamiento, donde el estudiante lleva a cabo un esfuerzo de autogestión. Así es, un esfuerzo de autogestión, el esfuerzo que usted realiza al leer, al buscar fuentes, al estudiar, al consultar diccionario, palabras que no entiende para entrelazar, hacer un entramado de conocimiento. Sí, esa es su autogestión, ¿no es cierto? Pero esta autogestión se ve complementada con el respaldo de un agente educador, que es el agente que le accesa de mejor manera al conocimiento. ¿Sí? En nuestra sociedad actual de la información y del conocimiento en la que vivimos, la generación de conocimiento es dinámico. Nuestro conocimiento se forma de manera dinámica, pues se construye de manera constante. Si nosotros leemos un tal o cual artículo, ya estamos generando conocimiento. Ya obtenemos un mayor conocimiento en nuestra mente. Por eso es dinámico, ¿no es cierto? Se construye de manera constante. Por lo tanto, es importante aprender a manejar la gran cantidad de información, la gran cantidad de contenidos que existe y que va cambiando constantemente. Así es, si nosotros nos ponemos a analizar artículos o información, por ejemplo, de hace 10 años, ya no va a ser la misma, o de 5 años ya no va a ser la misma. Entonces, no es que bestia, yo consulté de un informe de hace 5 años y había lo mismo. No, ya hay cambios que se van dando. Es constante, ¿no es cierto? Se va construyendo de manera constante el conocimiento. ¿Sí? Por eso es que la gran cantidad de, de información, la gran cantidad de contenido científico que existe, cambia constantemente.
Mucho ojo, señoras, señoritas, señores estudiantes. Usted debe estar a la par. Como maneja tecnología, usted debe también, a la vez, ¿sí?, saber diferenciar entre la información que le va a servir y la información que a usted no le va a servir. Por favor, mucho ojo. ¿Sí? Continuamos. Enseñar y aprender la habilidad de la búsqueda de información se ha vuelto ya indispensable en nuestros días, ¿ya? Ya que es una herramienta básica para generar aprendizaje. Así es. Nosotros vivimos en la sociedad de la información y la comunicación. Nosotros la información la tenemos así, en un chistar de dedos. En un chistar de dedos tenemos la información que requerimos. Solo ponemos un determinado tema en un navegador cualquiera, Google, etcétera, etcétera, entre otros. Y nosotros ya tenemos una gran cantidad de información. 20, 30 páginas electrónicas de esa información. Ahora, ¿qué hago? ¿No es cierto? Usted debe tener la habilidad de buscar esa información, lo más importante, y verificar, porque a veces la información es ambigua, la información no se entiende, o la información a veces es contradictoria, ¿no es cierto? Dice una cosa y se contradice y le anula. Mucho ojo con todo eso. Es una habilidad la búsqueda de información, ¿no es cierto? Que se ha vuelto indispensable en nuestros días y que nos genera aprendizaje. El aprendizaje se lleva a cabo, ya vimos que en dos niveles, ¿no es cierto? ¿Sí? En dos niveles, social y personal. Nosotros para buscar información por cualquier medio, ¿sí?, debemos ser capaces de dar respuesta a diversas preguntas, debatir sobre temáticas actuales, ¿no es cierto? Generar nuevos contenidos, generar conocimiento, ¿sí? Esa es la información, eso es lo que nosotros queremos con buscar nuevas fuentes de información. Queremos buscar nuevos contenidos, queremos actualizarnos en nuestra temática y a la vez queremos generar conocimiento. Cuando usted investiga, cuando usted selecciona ciertos contenidos, cuando usted razona esos contenidos, usted está generando conocimiento, ¿ya? En la sociedad actual existe una gran producción de información en todas las áreas del conocimiento, por lo que es indispensable que usted, estudiante, ¿sí?, desarrolle la habilidad para trabajar con ella, para enriquecer esa información y llevarla a su conocimiento. Actualmente, gracias a la existencia de computadoras, de teléfonos inteligentes, de tablets, iPads, entre otros dispositivos digitales, es mucho más fácil obtener acceso a textos, artículos de cualquier tema, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente muchos estudiantes dan como verdadera cierta información que resulta ser solamente la opinión personal de alguien que escribe en la web. Mucho ojo, no está sustentado científicamente, no ha pasado un proceso de fiabilidad, de verificabilidad científica, de investigación científica para poder decir, sí, esta información es lo máximo y esto sí es porque ya está comprobado científicamente. No, simplemente es un criterio. Yo me pongo a escribir una página electrónica, por ejemplo. Ya, es mi criterio, es mi forma de pensar, pero no ha llegado o no ha llevado adelante un proceso de investigación científica para poder verificar esa información, darle fiabilidad a esa información. Desgraciadamente, muchos estudiantes sí dan como cierta esa información, pero simplemente se dan cuenta que solo es un punto de vista, ha sido un punto de vista de esa persona que escribió, que no sabemos qué nivel de cultura tenga. Mucho ojo. Para evitar este tipo de errores, es importante ejercitar nuestro pensamiento analítico y crítico para valorar la calidad y utilidad de la información que hemos encontrado, de la información recabada, ¿no es cierto? Además, hay que evaluar la veracidad, formalidad, credibilidad de cada página de Internet y de los autores que publican y saben usar correctamente los buscadores. Así es lo que les acabo de decir. Tiene que verificar si es, por ejemplo, una página de una universidad, si tiene credibilidad, porque la universidad está en constante investigación, ¿cierto? Entonces, mucho ojo, señoras, señoritas, estudiantes. El objetivo principal de enseñar la técnica de la búsqueda de información es lograr que los estudiantes gestionen su aprendizaje y sean capaces de producir y compartir nuevos conocimientos. Esa es la finalidad
principal, el objetivo principal de la búsqueda de información es que usted, estudiante, gestione su propio aprendizaje, sea capaz de producir sobre la base de la investigación bibliográfica o la investigación que he realizado en otras fuentes, ¿sí? Sea capaz de producir conocimiento y sea capaz de compartir ese conocimiento, ¿no es cierto? Como docente, uno siempre debe recordar la habilidad para el manejo de información. No se adquieren de manera espontánea, no se adquieren de manera rápida, sino que dependen de la ejercitación y de la experimentación que usted realice, estudiante. ¿Sí? Es conveniente que al dejar una actividad que requiere investigación, avancemos paulatinamente a un nivel de complejidad un poquito más elevado, que es la criticidad. Por eso se le enseña al estudiante, se le da ciertas herramientas que inclusive le van a servir hasta en la universidad, ¿no es cierto? La investigación, el criterio científico. Aprenda usted a dar una criticidad científica sobre la base de argumentos científicos debidamente comprobados en su momento y que han sido investigados. Finalmente, hay que recordar que la información representa un elemento de mucho valor. La información tiene mucho valor para la investigación, para la generación y la adquisición de conocimiento, por lo que el estudiante, al momento de buscar información en diferentes fuentes, debe ser selectivo, debe ser crítico, activo, aprender a organizar el contenido con el que trabaja, así como interpretarlo y darle sentido. Es decir, que usted aprenda a crear ya sus propios documentos con información que vaya recopilando y con los conocimientos que usted vaya adquiriendo. Eso es una de las finalidades principales de la búsqueda de información. Preguntas, alguna situación, alguna duda, ya hemos visto esto, ¿no es cierto? Cómo consultar otras fuentes, cómo usted debe hacer de manera científica, de manera formal, generar un conocimiento. Esa es la idea fundamental, estudiantes. Ustedes están en tercero de bachillerato. Ustedes ya pronto estarán en la universidad y en la universidad usted va a tener que crear documentos. Ya no el típico ensayito que cojo un poquito de aquí, un poquito de acá, le junto, le mezclo con 2 palabras mías y ya está. No, usted ya va a tener que crear documentos científicos sobre la base de su conocimiento intelectual, de su desarrollo mental. Y usted va a tener que poner ya criterios propios sobre la base, lógicamente, parafraseando a autores de educación, autores científicos, autores en las diferentes áreas del conocimiento. Usted ya va a tener que realizar esos documentos en la universidad. Por favor, esta clase de hoy aquí culmina. Espero que haya sido de mucha ayuda, estudiantes. Cualquier situación, cualquier duda para servirles a las órdenes en mi WhatsApp. Que tengan un excelente fin de semana.